Tres. Bienvenidos, somos el grupo número 2 de la carrera de Energía Eléctrica, modalidad híbrida de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Hoy traemos un tema importante para el profesional en la rama eléctrica. Nuestro tema de estudio es el voltaje en inductores y autoinducción. Conoceremos lo más importante del voltaje en inductores e autoinductores, sus fórmulas matemáticas en que parte de nuestras vidas profesionales nos ayudarán, donde encontramos la inducción y en diferentes equipos electrónicos y eléctricos. Comenzaremos con una pequeña introducción. El voltaje de inductores, también llamado autoinducción, es el fenómeno por el cual una bobina se opone a los cambios en la corriente eléctrica que pasa a través de ella. Cuando la corriente circula por el inductor, se genera un campo magnético. Si la corriente cambia, ese campo también cambia y produce un voltaje inducido que se opone a esa variación. Este comportamiento se explica con la ley de Faraday y la ley de Lenz, lo que significa que el voltaje depende de qué tan rápido cambia la corriente. Los inductores almacenan energía en forma de campo magnético y son muy importantes en el circuitos eléctricos, ya que ayudan a evitar cambios bruscos de corrientes y protegen a los componentes electrónicos. Nuestro objetivo es comprender el voltaje en los inductores y el fenómeno de autoinducción de la autoinducción, analizando cómo los cambios de corriente generan un voltaje inducido que se oponen a dichas variaciones dentro de un circuito eléctrico. Mi siguiente compañero. A continuación, bueno, tenemos el marco teórico donde les voy a indicar un resumen general de todas las diapositivas que mi compañero va a seguir presentando, en donde tenemos como importancia qué es un inductor. El inductor es un componente eléctrico formado por una bobina de conductor. Su función principal es almacenar energía en forma de campo magnético cuando circula una corriente a través de él. A diferencia de una resistencia, que en este caso la resistencia disipa energía en forma de calor, el inductor conserva energía temporalmente de forma de campo magnético y puede devolver al circuito cuando la corriente cambia. Esto lo podemos observar con las leyes de Faraday y de Lenz. El comportamiento del inductor se explica mediante la ley de Faraday, que establece que cuando el flujo magnético cambia, se genera una fuerza electromotriz o un voltaje inducido, que cuando la corriente pasa por la bobina varía, en donde cambia el campo magnético y además de ese cambio genera un voltaje inducido en la misma bobina. Según la ley de Lenz, ese voltaje inducido siempre se opone al cambio de corriente que lo produce. Lo podemos expresar de una manera matemática donde, bueno, mis compañeros ya les indicarán la forma, pero usualmente tenemos el voltaje inducido, que es igual a L, que en este caso L es la inductancia mediante que se mide en henrios, y esto es D dividido para dt, que en este caso eso representa la rapidez del cambio de la corriente, que en sí nos indica que cuando más rápido cambia la corriente, mayor será el voltaje inducido. Además de ello, tenemos que el voltaje en un inductor no es constante, depende del estado del circuito. Al encender un circuito, la corriente intenta aumentar rápidamente, en donde el inductor genera un voltaje que se opone a ese incremento. Esto retrasa el crecimiento de la corriente. Cuando la corriente se estabiliza, ya no hay un cambio en el campo magnético, entonces el voltaje inducido disminuye hasta casi cero. Al final, al apagar el circuito, la corriente disminuye bruscamente, en donde el inductor libera la energía almacenada. Esto puede generar un voltaje elevado de forma momentánea. El comportamiento de esto es muy importante en circuitos de corriente continua durante los instantes de encendido y apagado de los mismos. Tenemos también como almacenamiento de energía, que el inductor almacena, como ya lo explicamos, su energía en un campo magnético mientras circula la corriente. Cuando la corriente disminuye o se interrumpe, el campo magnético se colapsa,
la energía almacenada se libera al circuito y se genera un voltaje inducido que puede ser considerable. Por eso los inductores son esenciales, por ejemplo, en fuentes de alimentación, filtros electrónicos, transformadores, convertidores de energía, lo que en sí podríamos indicar que este tipo de factores influyen en la inductancia. Como un pequeñísimo resumen, podríamos indicar que la autoinducción es el fenómeno por el cual un inductor genera un voltaje que se opone a los cambios de corriente, ya que esto está basado en las leyes, como se mencionó inicialmente, en las leyes de Faraday y de Lenz, en donde el voltaje inducido depende de qué tan rápido cambia la corriente, ya que los inductores almacenan energía en un campo magnético y son fundamentalmente se utilizan en múltiples aplicaciones electrónicas. El inductor no impide el paso de corriente, sino que se opone a los cambios bruscos, actuando como un elemento de control dinámico dentro de un circuito. Listo. Voy a hablar sobre lo que es el desarrollo matemático. Este se basa en este tema en base al análisis de la ley de Faraday, el cual indica que la fuerza electromotriz inducida en un inductor es el flujo magnético respecto a la variación del tiempo. Siguiente. En la fórmula anterior, el signo negativo indica que la fuerza electromotriz inducida se opone a la variación que produce. Y el enlace de flujo está definida por la inductancia y el número de espiras, el cual es el flujo por el número de espiras. Y la inductancia está como base en la proporcionalidad entre el enlace de flujo y la corriente, que es lambda por la inductancia por la corriente. Por lo tanto, la inductancia sería el enlace de flujo dividido por la corriente. Sustituyendo tenemos que la inductancia es igual al número de espiras por el flujo dividido por la corriente, y que en el sistema internacional este se denomina el Henry. La ecuación fundamental para un inductor en base a la ley de Faraday sería la fuerza electromotriz es igual a la derivada del enlace de flujo respecto al tiempo. Y en base a lo anterior, tenemos que la fuerza electromotriz sería igual a la derivada de la inductancia por la corriente dividido para el diferencial de tiempo. Y en el análisis de circuitos, usualmente expresamos como el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por el diferencial de la corriente sobre el diferencial del tiempo. Para diferentes tipos de corrientes tenemos, por ejemplo, para una corriente constante, si la corriente inicial es cero, entonces el diferencial de la corriente sobre el tiempo es cero y el voltaje en el inductor es cero. Por lo tanto, en un circuito de corriente continua en régimen permanente tenemos que se comporta como un circuito ideal, un cortocircuito ideal. Para una corriente sinusoidal, la corriente en el circuito sería el voltaje máximo por el seno de WT. Por lo tanto, derivando, tenemos que sería el diferencial de la corriente sobre el tiempo, sería igual a la corriente máxima por la velocidad angular por el coseno del ángulo. Entonces, el voltaje en un inductor tendríamos que es la inductancia por la corriente máxima por la velocidad angular por el coseno de WT. Por lo tanto, se obtiene que el voltaje en un inductor es la velocidad angular por la inductancia, por la corriente máxima, por el seno del ángulo, más 90 grados. Por eso es que entendemos que están desfasados 90 grados el voltaje de un inductor más el voltaje respecto al voltaje de la fuente. Para obtener la energía almacenada podemos utilizar la integral, que por ejemplo es igual a la integral de la inductancia por el diferencial de la corriente sobre el tiempo.
Aplicando las derivadas, tenemos que finalmente la energía es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Gracias. De igual forma tenemos lo que son los ejemplos aplicativos. En este caso se sacan ejemplos más relacionados hacia la vida real, como es la corriente senoidal, o más conocida igual como corriente alterna o corriente AC. En este caso es más aplicado en la relación de buscar intensidad, que sería la I máxima por el seno de la potencia por el tiempo hacia un inductor, que es la fórmula, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De igual forma, donde el voltaje es igual a L por I max y máxima por potencia por coseno de potencia por tiempo. En este caso es para indicarnos sobre el recorrido o el desplazamiento que tiene la corriente, que en este caso va sobre los 90 grados, que va 90, 90 o 90 grados dependiendo cada uno, para que tenga una frecuencia más seguida y así generar la corriente alterna. Un corte abrupto. En este caso, nos ponemos el ejemplo, la desconexión de un circuito que para este caso más práctico tenemos que 0.1 microsegundos, que es algo muy, es un lapso de tiempo muy corto, pero igual tenemos en cambio una corriente muy elevada. En este caso, teniendo eh, un amperio de corriente por el microsegundo que se está desconectando, nos da una razón de menos de 1 millón de voltios. En este caso, para entenderle de una forma más simple, más correcta, nos relacionamos al arco eléctrico. El arco eléctrico tiene una corriente y un voltaje muy elevado al momento de hacer una desconexión. Esto puede generar igualmente los seccionadores o inclusive al momento de desconectar un equipo que esté encendido del enchufe eléctrico residencial. Por tal razón hay que tener mucho cuidado al momento de manipular este tipo de voltajes como de corrientes. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el simulador en Proteus. Les comparto la pantalla. Como pueden ver, aquí tenemos el famoso Proteus. ¿Cuáles son los componentes del simulador? Bueno, tenemos como primera parte un generador, ¿sí? De 10 voltios y 100 hercios, ¿sí? Tenemos una resistencia de 100 ohmios. Tenemos un amperímetro, ¿sí? Tenemos dos voltímetros AC. Tenemos una inductancia, un inductor de 50 megahercios. Tenemos el segundo de inductor de 100 megahercios y un osciloscopio, ¿sí? Con el cual vamos a ver lo que se expone en los osciloscopios, su reacción al voltaje, a la circulación del voltaje, ¿no? En cada una de los inductores, ¿sí? Le vamos a dar play, ¿sí? Como podemos ver, aquí tenemos en el canal A el inductor número 1, que es las líneas amarillas, y el inductor B, que tenemos el azul, ¿sí? Sé cómo se comportan, ¿no?
Aquí podemos variarle el amarillo, podemos variar, ¿sí? Igualmente el azul podemos variar, ¿sí? Las ondas, ¿sí? Ahí está la variación del voltaje. Y también podemos ver la variación en en la, en el inductor 1, 4.86 voltios, y en el inductor 2, 3.24. Y tenemos 0.05 amperes. Eso es lo del simulador. Bueno, ahí me ha tocado las aplicaciones prácticas de los inductores. En las aplicaciones prácticas tenemos la elevación de voltaje efecto Fleabag, es la capacidad de generar voltaje muy altos a partir de las fuentes pequeñas, como bobinas de encendido de autos, que transforma los 12 voltios de la batería en miles de voltios para crear la chispa de la batería. Y también tenemos el flasher de cámara, es la que eleva el voltaje de una batería pequeña para encender la lámpara de xenón. Y también tenemos fuentes de alimentación conmutadas, el SMPC. Es la tecnología detrás de los cargadores de celular y de fuentes de PC. También sustituyen transformadores pesados por inductores pequeños que trabajan a alta frecuencia, siendo mucho más ligeros y eficientes. Y también tenemos como convertidores buck y bots. El inductor actúa como un tanque de energía magnético. El bot sube el voltaje, el buck baja el voltaje. Y como ventajas son extremadamente eficientes porque no desperdician energía en forma de calor, a diferencia de las resistencias. Y también tenemos filtros en audio y telecomunicaciones. Los inductores poseen reactancias inductivas, lo que les permite bloquear frecuencias altas y dejar pasar las bajas, como el, cro- el crossware en altavoces y también el filtro de líneas. También tenemos balastros para iluminación. Esto normalmente se utilizan en las lámparas fluorescentes o de vapor de sodio y también en alumbrados públicos. Y constan del encendido y también de protección. El encendido proporciona el pico de voltaje inicial para ionizar el gas dentro del tubo. Y la protección, una vez encendida, limita la corriente para evitar que la lámpara se queme. Y también tenemos sensores y actuadores que consta de detectores de metales y también relés y solenoides. Los detectores de metales detectan la presencia de un metal que altera la inductancia de la bobina, generando un cambio de voltaje que activa la alarma. Y el relé de solenoides se utilizan el magnetismo generado por el inductor para mover mecánicamente interruptores o válvulas. Conclusiones. Como conclusiones tenemos, 1. El estudio del voltaje en inductores y la autoinducción permite comprender cómo los campos magnéticos interactúan con las corrientes eléctricas. Este conocimiento es esencial para analizar el comportamiento de los circuitos eléctricos y para diseñar seguro y eficiente dispositivos eléctricos utilizados en la vida cotidiana. 2. Al conocer el principio y funcionamiento del voltaje de los inductores son muy importantes para poder precautelar la seguridad de las personas que trabajen a diario en este voltaje. 3. El voltaje en un inductor es una medida de su resistencia de cambio, a diferencia de la resistencia común que se opone al flujo de corriente, el inductor se opone a la variación de la misma. 4. La autoinducción demuestra que es posible obtener voltajes muy altos a partir de fuentes pequeñas mediante la manipulación del tiempo. Al cortar la corriente rápidamente, tiende a ser cero. El voltaje se dispara. 5.
La autoinducción y el comportamiento del voltaje en los inductores explica cómo los circuitos eléctricos reaccionan ante los cambios de corriente. Estos fenómenos permiten comprender el almacenamiento y la liberación de la energía en forma de campo magnético. Gracias a ello es posible diseñar sistemas eléctricos más estables, eficientes y seguros. Su estudio es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías eléctricas y electrónicas modernas. El desarrollo matemático del voltaje en un inductor se fundamenta en la ley de Faraday y la definición de inductancia como relación entre el enlace de flujo magnético y la corriente. A partir de estos principios se obtiene la ecuación fundamental BL igual a L de I sobre dt, que demuestra que el voltaje inducido es proporcional a la tasa de variación de la corriente. Bueno, gracias a todos. Este ha sido nuestro tema de estudio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.